El fuego de su gloria nos llena de poder y victoria. En su amor ya no hay más temor. Vamos juntos a su alrededor. Por las gracias al Padre por su presencia, que ellos están aquí, pero sobre todo por la presencia de Jesucristo, que está aquí con nosotros. Te damos gracias, Padre. Gracias por tu amor inagotable, Señor. Gracias, amado Padre, por la vida de mi hermano que está aquí sentado al lado mío. Gracias por la vida de estos tus hijos, Señor, que están aquí, que son tus hijos, Padre. Tú les has dado tu nombre, Señor. Tú les has dado tu espíritu. Gracias por ellos. Gracias, Padre, porque tú nos has predestinado, Señor, desde antes de la fundación del mundo, para hacer la imagen de tu Hijo Jesucristo. Todos los que estamos aquí, Padre, por la obra de tu poder, de tu Santo Espíritu, de tu gracia, vamos a alcanzar esa estatura del varón perfecto, para tu gloria, Padre. Y por eso te damos gracias. Gracias por ese privilegio tan grande, Padre, de poder crecer en ti, de poder conocerte, de poder imitarte, Señor, de poder parecernos a ti cada vez más. Amado Espíritu Santo, te damos gracias por tu presencia. Tú eres el invitado de honor a este lugar. Tú eres a quien venimos a escuchar, tú eres a quien venimos a ver, Señor. Gracias, Padre. Gracias, eterno Dios, por tu presencia, Señor. Gracias por tu amor. Dele gracias, Señor hermano, con su boca, con su alma. Alábelo, Señor. Alabe al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Mi alma te bendice, Señor. Mi alma te bendice, Señor. Mi alma te bendice, Señor, pues tú eres el que sacia con bien mis anhelos, para que rejuvenezca como el águila, Señor. Gracias, Padre, mi alma te bendice, porque tú eres el que rescata del hoyo mi vida, y me coronas de favores y misericordia. Gracias, Padre, te bendecimos. Te bendecimos con nuestra boca, te bendecimos con nuestra vida, Padre, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Te amamos y te bendecimos, Padre, y te pedimos que tú te glorifiques hoy en este lugar como te has estado glorificando, y que tu gloria, Padre, la podamos experimentar. Ya la has derramado sobre nosotros, pero abre hoy nuestros ojos espirituales, abre hoy nuestros oídos para poder contemplar y poder ver tu gloria en nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Santo eres tú, Señor. Santo, 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 santo eres tú, Señor. Santo eres tú, el Rey Todopoderoso. El Rey Todopoderoso eres tú. No hay nadie que se te compare. No hay nadie que se te iguale, Señor. Tú eres nuestra roca y nuestra fortaleza. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. Tú eres el que nos rescata, Señor. Tú eres el que nos salva. Tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestro perdonador. Tú eres el que nos trajo de vuelta, Señor, al jardín del Edén. Tú eres el que no simplemente nos puso en el jardín, sino que puso la presencia de Dios dentro de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu gran amor. Gracias. Gracias, eterno Dios. Tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Tú sigues sanando, tú sigues liberando, tú sigues hablando, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, diga al Espíritu Santo: yo sé que tú estás en mí. Hoy yo te escucho. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gloria a Dios, hermanos. Me da mucho gusto estar aquí. Gracias, pastor, por la bienvenida. Para mí es un honor realmente poder compartir en el fuego de su gloria. Es una iglesia que, bueno, es un centro de capacitación que yo quiero mucho. Tengo
que amo más bien. A mí, que el pastor Sergio y la iglesia, el pueblo de su gloria, me ayudaron a restaurarme en mi camino con el Señor. Cuando yo ya conocía a Dios, estaba perdido yo. Yo ya había conocido el amor de Dios, había conocido parte, había visto parte, y me había perdido. Y cuando yo llegué aquí a la iglesia, que el Señor me trajo, Él me dijo, ya congrégate, Luis. Y dije, bueno, ¿de dónde? No, pues, y para no hacerse el cuento largo, me trajo aquí. Y Dios me restauró por medio de su Santo Espíritu. Aleluya. Y con ayuda del fuego de su gloria. Y pues ahora que yo pueda estar aquí compartiéndoles algo, pues para mí es una bendición. Y pues es de gracia lo que recibimos. Lo damos de gracia. Y hermanos, hoy vamos a leer. Hoy la prédica va a durar aproximadamente 2 horas y media. ¿Sí? Que se vayan preparando. No, no es cierto. Sí vamos a leer mucho, pero va a estar cortita. Va a estar cortita, pero poderosa. Entonces, hermanos, vamos a hablar hoy de un tema muy importante. Un tema que es la justificación. Es un tema, y por qué digo que es muy importante, porque está relacionado con la salvación. Va muy de la mano con la salvación. ¿Y cuántos aquí son salvos? Amén. Entonces, si somos salvos, es importante que nosotros entendamos, conozcamos y podamos vivir y experimentar qué es la justificación. Amén. ¿Qué es la justificación? ¿Y por qué es importante? Porque ya el pastor Sergio habló de cuál es nuestro llamado, ¿no? Que es ser discípulos. Nuestro llamado es compartir el Evangelio, enseñar lo que Jesús te ha enseñado. Dice la Biblia que se nos ha concedido el ministerio de la reconciliación. Reconciliar al mundo con Dios. Y ya nos habló el hermano Toño que hay un propósito, hay un destino que cumplir. No nada más es hacerlo por golpes al aire, sino que el hacer discípulos es con un propósito. Un propósito que vamos a ver inmediatamente, que es transformación de vida, felicidad, gozo, paz. Vamos a ver bendición, pero un propósito aún mayor, que es la restauración completa del reino de los cielos. Y entonces, a lo mejor nosotros lo podemos escuchar, todo esto, y se escucha muy bonito, pero a lo mejor tú te estés preguntando, híjole, pero ¿yo cómo le voy a hacer? Si yo soy esto, yo soy el otro, yo soy aquello, no me gusta esto, me gusta el otro. Y empiezas a poner tu mirada en ti. Y te empiezas probablemente a condenar. No, pues si yo ayer le grité bien feo a mi esposa, ¿con qué cara voy a ir a compartir el Evangelio? No, pues yo hace una semana vi pornografía. ¿Cómo voy a ir a poner la mano en el enfermo? ¿Lo voy a sanar? Y es ahí donde entra la justificación. Tienes que saber, hermano, que tú estás bien delante de Dios. Tienes que conocerlo, tienes que saber. Todo tu ser tiene que estar seguro que delante de Dios tú eres justo, que delante de Dios tú estás bien. Tienes que saber que por la obra que Jesucristo hizo, todos tus pecados fueron borrados. Que Dios te ha perdonado, que Dios te ha limpiado y que eres acepto en Él. Él te acepta y Él te ve puro, te ve perfecto, te ve justo, te ve santo. Entonces, ¿cómo cambia el actuar de un hombre cuando todo un niño, y pues son estudios psicológicos que muchos aquí no me dejarán mentir, le hablas palabras de condenación desde pequeño? Eres un inútil, no sirves para nada. Todo eso afecta. Él se lo cree y crece y se convierte en eso.
Entonces, ¿qué tan importante es para nosotros, como hijos de Dios, que somos hijos de Dios, no somos hijos más del diablo? ¿Qué tan importante es para un hijo de Dios reconocer que es santo, que es justo delante de Dios? No, yo soy un pecador. ¿Cómo vas a servir a Dios? ¿Cómo vas a ser discípulo? Las tinieblas nada tienen que ver con la luz. ¿Cómo me vas a decir que eres un pecador y vas a ir y vas a echar fuera un demonio? ¿Cómo es posible eso? Tienes que entender lo que el Señor Jesús hizo por ti en esa cruz, que te justificó completamente. Porque si no, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo vas a ser discípulo? ¿Cómo vas a hacer todas esas cosas? Si tienes condenación dentro de ti, si crees que eres un pecador, si tú piensas que eres un pecador, ¿cómo te vas a comportar? Como un pecador. Si crees que eres justo, te vas a comportar como justo. Proverbios 24:7 dice, porque como el hombre piensa en su corazón, tal es él. Es muy importante reconocer qué es lo que somos delante de Dios para poder ser discípulos efectivos, para poder cumplir con nuestro propósito y el propósito de la iglesia. En 2 de Corintios 5:21 dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, ¿quién es Jesús? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, que éramos pecado, llegáramos a ser la justicia de Dios. Nosotros éramos pecado, hermano, eso es un hecho. De eso nadie lo puede desmentir. Éramos pecado. Pero éramos pecado. Completamente. Pero Dios dice, al que no conoció pecado, por nosotros, que sí conocimos pecado, lo hizo pecado, para que nosotros, que no conocíamos la justicia, llegáramos a ser la misma justicia de Dios en Cristo. Es un intercambio. Es un intercambio. El que era justo, que solo fue Cristo, el que era justo, se hizo pecado. Es lo que está diciendo ahí. El que era justo sin mancha se hizo pecado, para que nosotros que éramos pecado fuésemos hechos justos. Menos justos que Jesús, su sacrificio lo vale. Igual de justos que Jesús. La misma justicia. Dice que nos hizo justicia de Dios en Cristo. Entonces es un intercambio, hermanos. Sí éramos pecado y conocimos el pecado muchísimo. Pero Jesús pagó el precio y por él nosotros fuimos declarados justos. Por la obra que Jesús hizo. Fue un intercambio. ¿Y por qué les decía que este es un tema que va muy de la mano con la salvación? ¿Por qué? Porque la salvación, mi hermano Toño lo compartió, no es llegar a un lugar. Jesús, a ver si no se sorprende, Jesús no nos vino a salvar del infierno, ¿sabían eso ustedes? Sí nos salva del infierno, gloria a Dios, no se espante. Nos salva del infierno, nos salva de una mala vida, nos salva de los espíritus malignos, nos salva. Pero lo que Jesús realmente vino a hacer, vino a salvarnos de nuestros pecados. Ese es el propósito por lo cual Jesús vino y a lo que nos vino a salvar. Nos vino a salvar del pecado
Voy a leer Mateo 1, versículo 21. Dice, y dará a luz un hijo. Se le apareció el ángel a María. Y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A qué vino a salvar Jesús? Al pueblo de sus pecados. Nos vino a salvar de nuestros pecados, no nos vino a salvar en nuestros pecados. No nos vino y nos salvó y nos dejó igual de pecadores, igual de inmundos, igual de injustos. Porque si no, ¿cómo podríamos tener una relación con Dios? ¿Cómo podríamos acercarnos al trono de la gracia y alcanzar misericordia? No hay comunión entre las tinieblas y la luz. ¿Cómo Dios escucharía tu oración si eres un pecador? Es imposible. Es imposible. Entonces va muy de la mano con la salvación, la justificación, porque por medio de la justificación, el intercambio que Jesús puso su vida por nosotros, por medio de ese intercambio, Jesús nos salva de nuestros pecados, nos quita nuestros pecados para que nosotros ahora podamos tener una relación con el Padre, con el Dios eterno, podamos conocer al Padre, podamos entrar en su presencia. Sin pecado, nos salvó de nuestros pecados, nos arrancó nuestros pecados y nos hizo la justicia de Dios. Y entonces ahora sí, ya eres limpio, eres justo, puedes confiadamente entrar a la presencia de Dios, puedes confiadamente orar. Sería imposible orar con pecado. Eso es muy fuerte. Sería imposible que alguien con pecado orara a Dios, que Dios lo escuchara y que la presencia de Dios te tocara. Es imposible. Tienes que ser perfecto. Y perfectos nos hizo Jesús con su sacrificio. Y esa es la justificación. Esa es la justificación. Terminó la prédica. En 1 Samuel 6:20 habla, ese libro estaba hablando de el arca del Señor, nada más para que se den una idea. El arca del Señor estaba en el pueblo de Israel. Y 1 Samuel 6:20. Y el pueblo de Israel tuvo una pelea con los filisteos. Y los filisteos ganaron, porque Jehová no se estaba agradando de Israel. Y entonces ganan los filisteos. ¿Y qué creen que hacen los filisteos? Se llevan el arca. Se llevan el arca del Señor, se la roban y se la llevan a su pueblo. Se la llevan. Y entonces tienen el arca del Señor. Y entonces los israelitas estaban bien preocupados. Se rasgaron sus vestiduras, se hicieron luto. Pero ¿qué creen que pasó con los filisteos? Los filisteos eran un pueblo pecador. Los filisteos eran un pueblo que no adoraba a lo que le agradaba a Dios, adoraban a otros dioses. Y entonces se llevaron el arca. Dijeron, de aquí somos, me voy a llevar el arca. Y pasaron los días y empezó a venir mortandad. Y empezó a venir peste. Y empezó a venir destrucción. Y hasta un punto que dijeron, llévense esta arca. La vamos a subir a unas burras y que caminen las burras. Y se la lleven. La llevaron a otro de Filistea y todos empezaron a morir, les empezaron a dar úlceras, dice la palabra de Dios. Incluso llegó a una región de que ya era Israel y aún sobre ellos vino destrucción. Hasta que consagraron a un sacerdote que sabía cuidar la presencia de Dios, que estaba santificado, que estaba apartado, y entonces se calmó. No hubo más mortandad, no hubo más destrucción. Y dice en el 20, entonces los hombres de Bet-Semes dijeron, ¿quién podrá permanecer de pie delante de Yahweh?
a Elohim tan santo. ¿Y hacia quién subirá desde nosotros? ¿A quién puede estar delante de la presencia de Dios? Hay otro salmo que dice, ¿quién subirá a tu santo monte? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha heredado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Ese tal recibirá bendición del Eterno y justicia del Dios de salvación. Solo el que nunca ha pensado mal, el que siempre ha hecho lo bueno, solo ese. Y entonces, pues nosotros decimos, no, pues nadie. Pero nosotros, por medio de la justicia, nosotros, dice la Biblia que yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces yo puedo entrar a la presencia de Dios, pero siendo justo, no siendo pecador. Y entonces vamos a leer Romanos, vamos a ver el libro de Romanos, que nos explica muy claramente. Vamos a leer unos capítulos, poco voy a comentar, hermanos, porque verdaderamente está muy clara la palabra de Dios. Romanos 3, a partir del versículo 9. Dice la Biblia, entonces que somos mejores en ninguna manera, pues tanto a judíos como a griegos se nos acusó de antemano de estar todos bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y luego de aquí nos agarramos humildemente de decir, no, es que no hay ni un justo. ¿Cómo yo voy a ser justo si ahí dice la palabra de Dios que no hay justo? Vamos a leer. No hay justo ni aún uno. Aquí está citando la Escritura. La misma Escritura está citando la Escritura. Amén. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con sus lenguas engañaban. Veneno de áspides hay bajo sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Veloces son sus pies para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos, cambia, o sea, vas para allá y hay un pero. Pero sabemos que cuanto la ley dice, lo habla, ¿a quién? A los que están en la ley. Cuanto la ley dice a los que están en la ley. Entonces está diciendo, sí, no hay justo, no hay ni un justo, no hay ni un bueno, no hay quien quiera hacer lo bueno, no hay quien busque a Dios. Pero dice, pero sabemos que lo que habla, lo habla a los que están bajo la ley. Y luego dice, para que toda boca sea cerrada y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Ya que por las obras de la ley, ninguna carne será declarada justa. Amén. Delante de Él. Por las obras de la ley nadie se puede ser justo. Por eso dice, no hay ni un justo, no hay quien haga lo bueno. Porque mediante la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces, la justicia por la ley justicia por la ley no se puede. ¿Están de acuerdo? La justicia por la ley no se puede porque no hay ni un justo. No hay quien haga bueno. Lo habla los que están en la ley. Pero ahora, aparte de la ley, hay otra cosa. Se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. La justicia de Dios mediante la fe de Jesucristo. ¿Cuántos somos de la fe de Jesucristo? Porque no hay distinción alguna, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, siendo declarados justos
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que tienen en Cristo Jesús. Entonces, había una justicia que era por la ley, que nadie podía ser justo. No hay ni un justo. Pero ahora se manifestó otra justicia, la justicia de Dios, que es por la fe. Por eso sí se puede ser justo. Por eso el hombre sí puede ser justo. Dios la proporcionó, porque sabía que por la ley nadie, ninguna carne sería declarada justa. A quien Cristo Jesús, a quien Dios exhibió como propiciación por su sangre mediante la fe, como demostración de su justicia a causa del pasar por alto los pecados previamente cometidos en la tolerancia de Dios, para la demostración de su justicia en el tiempo presente, para ser justo cuando declara justo al que es de la fe de Jesús. Entonces, cuando tú lees esto, tú dices, yo soy de la fe de Jesús. Yo creo en Jesús. Entonces, yo no podía ser justo por mis méritos, yo no podía ser justo por mis obras, no podía ser justo por seguir las órdenes del pastor Ser. No podía ser justo. Pero hay una justicia que se ha revelado, que es por la fe de Jesús. Y entonces ahora, cuando lees Romanos que leímos ahorita, 3, 9, 10, que dice, no hay justo. Pues sí hay justo, hermano. Sí hay justo. Aquí dice, no hay justo ni aún uno. Yo les digo, y la Biblia lo dice, que sí hay justo. Y aquí hay muchos. Aquí hay muchos justos. Sí hay quien busque a Dios. ¿Cuántos no buscan a Dios aquí? Sí hay quien no se desvía. Sí hay quien haga lo bueno. Sí hay que hable verdad. ¿Quién habla verdad aquí? Gloria a Dios. Claro que sí. Los justos hablan verdad. Sí hay quien habla bendición y que no habla amargura. Sí hay quien reconoce a Dios. Sí hay quien tiene temor de Dios. Sí hay. ¿Quiénes son esos? Los que son justos por la fe en Jesucristo, que somos nosotros. Entonces, podemos caminar en justicia, hermanos. Podemos caminar en justicia porque Dios nos ha declarado justos. Y dice el versículo 22, 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque sostenemos, dice el versículo 28, que el hombre es declarado justo por fe, sin obras de la ley. Sostenemos que el hombre es declarado justo por fe, sin obras de la ley. O sea, tú eres declarado justo por la fe, punto. Automáticamente, por la fe en Cristo, eres declarado justo. Y esto es un regalo. Amén. Esto es un regalo. Somos salvos por medio somos salvos por gracia. Y esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios, es un don de Dios. Eso es un regalo. Y más adelante podemos leer Romanos, estamos leyendo Romanos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 4, 5. Entonces en Romanos 4, 1, seguimos adelante, dice, ¿qué pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue declarado justo por obras, tiene de qué gloriarse, pero no ante Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado como justicia. Al que obra, no le es contado el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, hace mucho énfasis en el que no obra. Ahorita vamos a ver por qué. Me espanta. Pero al que no obra, sino que cree, en el que declara justo
al impío, su fe le es contada como justicia. Entonces, hay un impío, corríjame si me equivoco, hay un impío que tuvo fe sin obras y fue declarado justo. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Dice, voy a volver a leer. Pero al que no obra, sino que cree, una fe sin obras, en el que declara justo al impío, el que cree, en el que declara justo al impío, su fe le es contada como justicia. Entonces, viene un impío, un pecador, ¿están de acuerdo? Y él tiene fe sin tener ninguna obra todavía. Él tiene fe, como Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Y ese impío, por la fe, es declarado justo. Vamos a seguir leyendo. Como también David declara la bienaventuranza del hombre al cual Dios le cuenta justicia sin obras. Bienaventuranza. Bienaventurado. Hay un hombre que es bienaventurado. Hay un hombre que, de acuerdo a este versículo, dice que es bienaventurado. Como también David declara la bienaventuranza del hombre al cual Dios le cuenta justicia sin obras. Al que Dios le cuenta justicia sin obras es bienaventurado. ¿Cómo? Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades fueron perdonadas y cuyos pecados fueron cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor de ningún modo le impute pecado. Bienaventurado, iniquidades perdonadas. Pecados cubiertos. Y es bienaventurado al que el Señor de ningún modo, ¿qué dice? Le imputa pecado. Wow. Qué maravilla, ¿no? Al hombre de la fe que era impío, Dios lo declara justo. Y a ese hombre que dice que Dios le cuenta la justicia sin obras, estoy leyendo la Biblia, Él le dice es bienaventurado, porque sus iniquidades fueron perdonadas, sus pecados fueron cubiertos, y el Señor mismo de ningún modo le imputa pecado. Vamos a seguir leyendo. Es pues esta bienaventuranza para la circuncisión.
Dice, es esta bienaventuranza. Sigo leyendo. Si traen sus Biblias, váyanlo viendo también en sus Biblias. Dice, es esta bienaventuranza para la circuncisión o también para la incircuncisión. Porque decimos, a Abraham le fue contada la fe para justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Entonces, a Abraham le fue contada la fe por justicia sin haberse circuncidado, sin haber obrado. Y recibió la señal de la circuncisión, o sea, sí fue circuncidado, pero ya era justo por la fe. Ya era justo. Y después recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe cuando estaba en la incircuncisión. ¿Amén? Entonces, este puede ser Abraham y este podemos ser nosotros. Solamente que Abraham no tenía el misterio completo revelado, que es Jesús. Nosotros sí lo tenemos. Nuestra fe está en Jesús. Entonces, el hombre impío, el hombre pecador, viene a Dios, Abraham o nosotros, como nos llamemos, y tenemos fe sin haber hecho nada. Y en el momento que tenemos fe en el Señor, Él los declara justos. ¿Por qué? Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Entonces, pero después de que ya Él te declara justo, ¿cuántos han escuchado la circuncisión del corazón? Viene la señal, que es la circuncisión, que son las obras. La circuncisión era una obra que Abraham hizo. Me imagino que le dolió, no estaba tan sencilla. Fue una obra, pero la hizo como señal de que ya era justo. No la hizo para ser justo, no la hizo para entrar en el parámetro de Dios. Le fue contada justicia por la fe, sin obras, por pura gracia, para que nadie se gloríe, para que no haya jactancia en el día del juicio, sino que es un regalo gratuitamente, nadie se lo puede ganar. Y entonces nosotros éramos pecadores, tenemos fe, sin obras, y Él nos declara justos, gloria a Dios. Ya te declaró justo, puedes entrar en su presencia, puedes conocerlo, puedes orar, que Él te escuche y te responda, puedes ver su mano en tu vida y a través de tu vida te puede usar, te puede enviar a predicar, te puede enviar a sanar, a liberar, puedes escuchar su voz, puedes ver tu vida cómo va siendo guiada, pero porque eres justo, no por tus obras, sino por lo que Él hizo, si no sería imposible. Entonces ya es así y entonces todo lo que les dije son señales de que eres justo. Perdón, me llegó a la mente la parte del que Amén. Amén. Sí, porque automáticamente cuando tú eres justo, ¿qué es lo que vas a dar? No le puedes decir a Shakira, no le puedes pedir peras al olmo. Eres Shakira, ¿no? O sea, si tú eres un árbol de manzanas, vas a dar manzanas, hermano. No hay más. ¿Cómo vas a dar tomates? A lo mejor se parecen, pero no creo que sepan igual. Imagínate que le das la mordida a una manzana y luego ves el rojo y le das mordida y era tomate. Una pregunta. Una Biblia dice que con gracia algo punto.
hasta que el Señor regrese, pero bueno, sí, sí, lo podemos ver después porque es otro tema completamente diferente. Pero sí, sí lo platicamos. Es una muy buena pregunta. Gloria a Dios. Entonces, viene una señal sobre Abraham, que es la circuncisión. También sobre nosotros viene una señal. Dios circuncida, no nuestra carne, sino circuncida, sí nuestra carne, pero nuestro corazón. Cambias, automáticamente cambias. Algo pasa en tu interior, que cuando tú por fe sin obras, hermano, fe sin obras, porque si tú te lo quieres ganar por tus obras, vas a topar pared. Porque, ¿qué dice la ley? No hay ni un justo, no hay quien haga lo bueno. Y esto lo dice para los que están bajo la ley. Entonces, si tú por tus obras quieres ganar la justicia de Dios, no hay justo, no hay quien haga lo bueno, todos se corrompieron. Pero si eres de la justicia de la fe, sin obras, gratuitamente vas a recibir el regalo de la justicia sobre ti. Y entonces tu corazón va a cambiar. Dios va a circuncidar tu corazón, tu carne va a hacerse a un lado, y entonces vas a poder producir justicia. En Isaías 61:3 habla de esto. Dice, a comunicar la alegría a los que lloran en Sión, dándoles hermosura en lugar de ceniza, y óleo de regocijo en lugar de lamentos, y el manto de alabanza en lugar de pesadumbre, para que sean llamados árboles de justicia, plantados por Yahweh mismo, para que Él sea glorificado. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Jesús? Te convierte en un árbol de justicia, para que des frutos de justicia. Y la forma en que Él te convierte en un árbol de justicia es por la fe, sin obras, en lo que Jesús hizo, en la obra que Jesús hizo. Y entonces ahora eres un justo, eres un árbol de justicia, vas a producir frutos de justicia. Y puede haber árboles de justicia o puede haber personas que vienen a la iglesia y no están dando frutos de justicia. Ahí tú te puedes preguntar, hay de dos sopas. O no he recibido la justicia de Dios, o ya la recibí y estoy yendo hacia otro lado voluntariamente, porque se puede. Porque se puede. Entonces, es para que nos examinemos personalmente, no para que volteemos a ver al hermano Toño. El hermano Toño no, creo que no es justo todavía. No, es para que nos veamos personalmente y digamos, estoy dando fruto de justicia. Soy un árbol de justicia, pero ok, mi vida está produciendo justicia. Sí, gloria a Dios. El Señor te siga bendiciendo junto a su río, para que seas un árbol que dé fruto a su tiempo y que tu hoja no caiga. Entonces, si no, tú pregúntate, ok, ¿realmente recibí la justicia de Dios? ¿O ya la recibí y a lo mejor voluntariamente estoy decidiendo no hacerlo? Amén. Vamos a seguir leyendo. Me quedé en Romanos 4, 12, 11, 12. Y padre de la circuncisión, no solo para los de la circuncisión, sino también para los que siguen las huellas de la fe de nuestro padre Abraham, cuando estaba en incircuncisión. Porque no mediante la ley fue dada a Abraham o a su simiente la promesa de que él era heredero del mundo, la herencia, no mediante la ley, sino mediante la justicia de la fe. Mediante la justicia de la fe. Porque si los de la ley son herederos, ha sido vaciada la fe y eliminada la promesa. Porque la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ojo a esto. No hay ley,
no hay transgresión. Donde no hay ley, no hay transgresión. Me voy a brincar al 23. Dice, y no solo del 15 al 23 habla de Abraham, como él permaneció firme en la fe, no dudó, se mantuvo firme hasta el final, a pesar de las circunstancias. Y en el versículo 23 dice, y no solo por causa de Abraham fue escrito que le fue contada, sino también por causa de nosotros, a quienes iba a ser contada, a los que creemos en el que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestros delitos y resucitado a causa de nuestra justificación. Entonces, nosotros, ¿en qué tenemos fe? ¿Tenemos una fe sin obras? Ojo, por ahí hace rato escuché, fe sin obras es muerta. Todo lo hemos leído, Santiago. Pero las obras vienen después. Tú con tus obras no puedes ganarte la salvación, la justicia. Tú en el momento en que crees, en ese momento eres declarado justo. Por fe. Y las obras van a venir porque eres un árbol de justicia. Y si no, pregúntate y analízate tú mismo. ¿Realmente soy justo? ¿Realmente estoy dando esos frutos? Entonces, la fe sin obras en la obra, espero que les entiendan, de la cruz. ¿Cuál es esa obra? Que Jesús fue entregado, fue muerto por nuestros pecados, por nuestros delitos y resucitado por nuestra justificación. Entonces ahora, paso. Un pecador que tiene fe es igual a justo, es igual a paz con Dios, es igual a amigo de Dios. ¿Fe en qué, hermanos? Fe en la muerte y resurrección de Jesús. Y dice después, en el capítulo 5, seguimos leyendo. Por tanto, ya entendimos que por la obra de Cristo soy declarado justo. Y dice, por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tan importante, hermanos, es entender que somos justos? ¿Qué tan importante es entender y reconocer y aceptar esa gracia? No rechazo, pues, la gracia de Dios. Porque si por obras fuera la justicia, en vano murió Cristo. No rechacemos la gracia de Dios, es un regalo. Tenemos que aceptar en nuestro corazón, yo soy justo delante de Dios. Todavía me equivoco, todavía peco, sí. Todavía tengo errores. Pero Dios a mí me ve justo. Me ve íntegro, me ve perfecto, porque Él me hizo la justicia de Dios. Y soy bienaventurado, porque de ningún modo el Señor me imputa pecado. Porque Él perdonó todas mis iniquidades y borró todos mis pecados. Por medio de quien también hemos obtenido acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes. Tenemos que mantenernos firmes en este regalo. Puede venir la condenación. La condenación solo viene por la ley. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque aun siendo nosotros débiles, en el tiempo señalado, Cristo murió
por los impíos. Ahí está el impío. Aunque difícilmente alguien morirá por un justo, quizá alguien se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros en que aun cuando éramos pecadores, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Justo, paz con Dios, porque si siendo enemigos, un pecador es enemigo de Dios, pero si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos en su vida. Ahora somos amigos de Dios. Éramos enemigos, pero ahora somos amigos, justificados. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, por quien recibimos ahora la reconciliación. Tenemos que entender que somos perfectamente reconciliados con el Padre, si no, ¿cómo vamos a ir a reconciliar a otros? Vamos a ir y les vamos a predicar ley, les vamos a predicar condenación, les vamos a predicar obras, cuando es reconciliación. Recibimos el ministerio de la reconciliación. Dios ya perdonó el pecado. Dios en la cruz llevó el pecado, dice en 1 de Juan, de todos nosotros y también de los de todo el mundo. Él cargó los pecados. Entonces, nosotros teniendo esta confianza, esta relación con Dios, esta paz con Dios, soy amigo de Dios, soy justo delante de Dios. Dios no me toma en cuenta el pecado. Puedo tener una relación con Él. Vamos a seguir leyendo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, en base a lo cual todos pecaron. Porque hasta la ley había pecado en el mundo. Pero si no hay ley, no se toma en cuenta el pecado. ¿No hay ley? Suena a la bienaventuranza, ¿no? De ningún modo el Señor le imputa el pecado. Si no hay ley, no se toma en cuenta el pecado. Presten atención, hermanos, porque esto es muy grande. Realmente. Esto te puede liberar del pecado. Escuchen bien, donde no hay ley, no se toma en cuenta el pecado. La bienaventuranza de Dios para los que son de la fe sin obras es que de ningún modo el Señor te imputa pecado. Pero el perdón no es como el delito, porque si por el delito de uno los muchos murieron, sabemos Adán, fue terrible lo que hizo Adán. La humanidad murió por el pecado de Adán, espiritualmente. Y dice, pero si por el delito de uno los muchos murieron, mucho más la gracia de Dios y la dádiva en gracia de un hombre, Jesucristo, abundó para los muchos. O sea, si antes nos considerábamos pecadores por la naturaleza adámica, mucho más ahora te puedes considerar justo por la obra de Cristo. Mucho más. Si nos ponemos a veces orgullosamente el título que soy un pecador, mucho más la gracia de Cristo te hace apto para ser llamado justo y vestirte de su justicia. Pero el don no sucede como con el juicio transmitido por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió de un delito para condenación, pero el don vino a causa de muchos delitos para justificación. Porque si por el delito de uno reinó la muerte, por medio de uno, si por el delito de uno reinó la muerte, mucho más, otra vez dice, mucho más, si por el delito de Abraham fui constituido pecador, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y de la dádiva de la justicia
reinarán en vida mediante uno, Jesucristo. Amén, aleluya. Si tú entiendes, hermano, la justicia de Dios y la aceptas en tu vida, vas a poder reinar en esta vida y en la venidera. Amén. Vas a poder recibir de Dios lo que Dios tiene para ti. Vas a poder caminar y vas a poder representarlo bien. Porque no eres ningún pecador, eres un justo del Señor, eres árbol de justicia. Y para poder cumplir el propósito tienes que recibir la justicia de Dios, que Él te vistió de esa justicia. Por tanto, así como por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres, por el acto de justicia de uno vino la justificación de vida a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La obediencia de Cristo nos lleva a ser justos. Así, la ley entró para que el delito abundara. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesús. Entonces, el capítulo 6, ahí termina el capítulo 5. Y el capítulo 6, pues seguramente es la pregunta que varios tienen en la mente. Les digo cómo empieza el capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. De ninguna manera. Cuando la gracia de Dios, hermanos, es que Él no te toma en cuenta el pecado. Bienaventurado eres. Porque por la obra de Cristo, Dios no te toma en cuenta el pecado. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Él ya te hizo justo. Ella ya te dijo, no eres pecador. Tú eres justo. Y entonces tú empiezas a caminar tu vida como justo. Pero hay una santificación. Es el próximo tema que creo que no va a dar tiempo ahorita, pero hay un proceso en el que tú vas caminando como un hijo de Dios justo, en donde te vas a caer varias veces. Vas a equivocarte. Vas a cometer pecado, aunque no se te tome en cuenta. Entonces, vas a equivocarte. ¿Y qué pasa si tú estás bajo la ley? Si tú piensas que por tus obras es tu justicia, pecas y te condenas. Te equivocas y ¿qué hice? Dios me va a castigar, se va a ir de mí. Y entonces empiezas a condenar porque la ley trae condenación. Porque donde no hay ley, no hay transgresión. Donde no hay ley, no hay pecado. Por la ley, dice Romanos 3, viene el conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta gracia tan grande? Que Dios no te toma en cuenta el pecado. Pecas, te equivocas, cometes un error en tu caminar de justicia. Pecas, pero tú sabes que Dios no te toma en cuenta el pecado. Pero tienes un corazón nuevo ya. Dios ya circuncidó tu corazón. Tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Tienes un corazón de carne. Y el Espíritu Santo que está dentro de ti te va a decir, eso que hiciste no es correcto, hijo. Te va a mostrar ese error, ese pecado. Y tú vas a ir a Dios. Y como no te toma en cuenta el pecado, no va a haber condenación. El fuego de su gloria.